Buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente a este miércoles académico. Mi nombre es Javier Ramírez, médico general del área de urgencia, y vamos a hablar en esta ocasión sobre el dolor torácico, específicamente sobre los puntos que nuestra guía institucional aborda, basados en la guía internacional de la AJA, quien es la guía pues, principal y es de donde se extrae la información más veraz para el tratamiento y el abordaje de estos pacientes. Esta guía se publicó por primera vez en 2021 y ha tenido varias actualizaciones, las cuales vamos a abordar de forma práctica y rápida acá. La guía, la AJA, ha- nos ha dado puntos claves para poder determinar cuáles son las pautas, las nuevas y las novedades con respecto al abordaje, y nos lo resume en este gráfico, en este acróstico. Nos habla y nos dice de que el dolor torácico debe ser una patología que debemos abordar y debemos definir claramente por medio de la clínica, teniendo en cuenta el concepto actual, y teniendo en cuenta de que es una patología que no solamente aborda a eh, problemas cardíacos, sino que se expande hacia un concepto más amplio, de muchas manifestaciones clínicas que tienen distintos orígenes. El dolor torácico, nos habla la guía que debemos abordarlo también por medio de, de herramientas paraclínicas, como las troponinas, debido a que estas tienen la evidencia de tener una alta sensibilidad. Por lo tanto, no solamente la clínica, sino que el abordaje por medio de paraclínicos es muy importante. Nos dice que el dolor torácico debe tener un abordaje asistencial temprano y rápido para poder tener un desenlace adecuado, y debe ser tratado de forma interdisciplinaria por un grupo experto con el fin de tener decisiones compartidas, que manejen test o pruebas diagnósticas y que manejan vías clínicas e institucionales claras para el manejo de estos pacientes. La guía de nuevo nos dice de que los síntomas que el paciente tiene son muy importantes, teniendo en cuenta el grupo etario y teniendo en cuenta las características propias de la población. Por ejemplo, en mujeres o en adultos mayores hay que tener en cuenta síntomas acompañantes que son poco claros, pero que a su vez son muy comunes en este tipo de pacientes. En este sentido, la guía nos dice de que debemos comenzar a cambiar el concepto de dolor torácico atípico por el dolor torácico cardíaco y no cardíaco. Este tema es muy importante e inclusive no es un tema que sea lejano a nosotros como clínica obstétrica, debido a que, a pesar de que en una clínica obstétrica no se presenta con mucha frecuencia, es importante tenerlo en cuenta debido a que es una de las causas principales de consulta en la urgencia. De hecho, es la segunda causa de consulta a urgencias generales en en todo el mundo, en todas las urgencias, solo por detrás del trauma. Se presume que aproximadamente 6.5 millones de visitas en Estados Unidos anuales al servicio de urgencia es por dolor torácico. Y a pesar de que hay una cifra muy alta, solamente el 5.1% se debe a dolor torácico, secundario a síndrome coronario agudo. Por lo tanto, es una proporción muy pequeña, sin embargo significativa. Se presume que más o menos 365.000 personas mueren al año por esta patología, y se aumenta los casos de muerte en aquellos que tienen factores de riesgo para síndrome coronario agudo. En esta gráfica les muestro, teniendo en cuenta el grupo etario,
las causas o, sí, el origen del dolor torácico según su consulta a urgencias. Vemos, por ejemplo, que a pesar de que el dolor torácico grave, como lo es el infarto agudo del miocardio, las arritmias, eh, o los trastornos esofágicos o los trastornos pulmonares es una pequeña proporción. Sí es importante tener en cuenta de que esta proporción se presenta em, en la población teniendo en cuenta pues el grupo etario. Pues. En la mayoría de los casos se presenta el dolor torácico inespecífico. De hecho, en todas las poblaciones o grupos etarios se presenta como primera causa el dolor torácico inespecífico, dando a entender de que en el amplio espectro del dolor torácico em, es importante poder tener una distinción o poder diferenciar el dolor torácico grave como el dolor torácico no grave. Es por eso la importancia de la clínica y del examen físico del paciente. La guía hace hincapié en esta clínica, en estos síntomas que el paciente presenta y nos dice cuáles pueden ser más significativos o cuáles pueden darnos a entender de que se trata de un dolor torácico grave o un dolor torácico no grave o cardíaco o no cardíaco. En la gráfica que vemos con color, vemos hacia el lado de la izquierda aquellos síntomas que pueden significar un dolor torácico cardíaco o como alta probabilidad de ser isquémico. Por ejemplo, un dolor torácico que sea central, que sea compresión, que lo manifieste como si fuera una constricción o una pesadez, un dolor sórdido, opresivo, retroesternal y que esté relacionado con el estrés o con el ejercicio. De igual forma, el dolor que sea localizado en el lado izquierdo, que sea doliente y ya en menor intensidad o en menor probabilidad que sea punzante, que sea del lado derecho, lacerante, desgarrante, quemazón, intenso, fugaz. Em, la guía nos dice que debemos realizar una evaluación inicial teniendo en cuenta la probabilidad de los síntomas del paciente. Por lo tanto, los síntomas y la clínica siempre va a ser lo principal, lo inicial y lo que nos va a determinar cuál va a ser la conducta y la vía de decisión clínica. Em, la evaluación clínica, por lo tanto, comprende varios puntos importantes. Por ejemplo, los datos generales que el paciente nos dé en la consulta o el familiar nos dé, la enfermedad actual completa que corresponde básicamente a los a los síntomas clínicos, los antecedentes importantes para determinar el alto riesgo, el riesgo intermedio, el bajo riesgo, el examen físico que nos determina la estabilidad del paciente, los hallazgos electrocardiográficos, los biomarcadores y las imágenes si aplica. Nos dice que es importante tener una historia clínica orientada con características y duración de los síntomas presentados, eh, que se van a manifestar obviamente en la enfermedad actual del paciente. Simultáneamente, mientras nosotros realizamos el abordaje anamnésico, es importante realizar por medio de un electrocardiograma un abordaje clínico más arduo. Se dice que primero debemos tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos llegado el paciente a nuestra consulta, ya que de esta manera disminuimos el tiempo de abordaje y aumentamos entonces la probabilidad de que el paciente tenga un desenlace adecuado. Con respecto a los datos generales, es importante tener en cuenta cuáles son esos pacientes o cuáles son esos grupos etarios que son más probables que presenten dolor torácico y cuáles son aquellos grupos etarios o grupos poblacionales que debemos tener más cuidado por las características clínicas del dolor torácico. Por ejemplo, nos dicen que en las mujeres
Muchas veces se infradiagnostica esta enfermedad debido a las características poco comunes que puede tener, al igual que los pacientes mayores de 70 años, o sea, los adultos mayores. En mujeres, por ejemplo, el dolor torácico puede ser un dolor poco común, un dolor que se puede manifestar en la mayoría de los casos como palpitaciones, e inclusive ausencia de dolor torácico, sino palpitaciones solamente, que se irradia el cuello y hacia la espalda. Es importante tener en cuenta las características clínicas en las mujeres y especialmente aquellos factores de riesgo que aumentan el riesgo de dolor torácico. Por ejemplo, comparado con otros grupos etarios en las mujeres, la hipertensión, la dislipidemia, la edad mayor de 62 años y la enfermedad coronaria previa desen- desencadenan con mayor frecuencia un dolor torácico. Por lo tanto, estos factores de riesgo en las mujeres debemos tenerlos más en cuenta y debemos darle más peso cuando llegan las mujeres con un dolor torácico a nuestra consulta. En los adultos mayores de 75 años, también se puede manifestar el dolor torácico con características poco comunes, como por ejemplo dificultad respiratoria, síncope, delirio confusional. En este caso, pues también cuando se presente una caída inespecífica, debemos interrogar muy bien al paciente debido a que podemos estar ante un dolor torácico silente. Con respecto a la enfermedad actual, debemos tener en cuenta las características clínicas que se presenta al paciente, como es la naturaleza, la aparición y duración, la localización y radiación, factores precipitantes, factores atenuantes y síntomas asociados. Esto es con el fin de determinar si el dolor torácico corresponde, ya sea a una característica de síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio, o a otras características graves como lo son otras patologías graves como lo son embolismo pulmonar, disección aórtica, neumotoras de tensión, ruptura esofágica o taponamiento cardíaco. Por ejemplo, con respecto a la naturaleza, el dolor torácico isquémico normalmente se caracteriza por ser una molestia torácica retroesternal, una molestia ya sea manifestado como una opresión, como un dolor torácico opresivo, como presión, como constricción o como un aplastamiento. En menor medida, se puede manifestar como un dolor que aumenta con la expiración o en decúbito supino. De hecho, cuando se presenta de esta manera, debemos considerar de que no se trata de un dolor isquémico, sino un dolor asociado a otras características como por ejemplo pericarditis aguda. Con respecto a la forma de inicio y duración, el dolor isquémico normalmente es un dolor que es constante y que se aumenta gradualmente de intensidad a los pocos minutos, diferente a otras manifestaciones patológicas que pues nos habla de otras patologías, como por ejemplo el dolor súbito desgarrante que nos puede hablar de un síndrome aórtico agudo o un dolor torácico fugaz que es menos común de la patología isquémica. Con respecto a la ubicación de radiación, normalmente se ubica en la zona retroesternal. Sin embargo, cuando presentamos un dolor torácico que tiene irradiación hacia debajo del ombligo, hacia las partes del abdomen bajo o cadera, pues ya debemos descartar esta patología de dolor torácico agudo de origen isquémico y buscar otras patologías. Con respecto a la intensidad, como dije, es un dolor constante. Normalmente no lo informan como un dolor desgarrante. Ya en este caso, cuando es un dolor desgarrante, ya debemos considerar otras patologías como disección aórtica. Y con respecto a los factores desencadenantes, este dolor torácico de origen isquémico se puede desencadenar por factores estresantes o por ejercicio. Normalmente no se manifiesta en reposo, sin embargo, sí puede pasar. En reposo se pueden manifestar otras características, otras patologías. Eh,
Y normalmente, cuando el dolor es postural, eh, nos habla de otras patologías como un dolor osteomuscular. Factores que alivian el dolor. Normalmente mm, no hay postura, no hay situación que alivie el dolor en un dolor isquémico. Sin embargo, la nitroglicerina puede ser una de los métodos que puede aliviar. En estos momentos no se considera que sea necesario la utilización de la nitroglicerina en el abordaje diagnóstico. Ya está en desuso debido a que eh, perdemos tiempo en la realización de estas maniobras. Y los síntomas asociados, que pues varían con respecto al grupo poblacional o al grupo etario, em, se pueden asociar a una isquemia, como por ejemplo la disnea, palpitaciones, diaforesis, aturdimiento, presíncope o más bien síncope, pirosis, pueden estar relacionados también con un dolor torácico de origen isquémico. Con respecto a los antecedentes, todos los antecedentes que correspondan a una enfermedad cardíaca o una enfermedad aterosclerótica son importantes en el abordaje de estos pacientes. Aquellos pacientes que tengan falla cardíaca, enfermedad renal crónica, obesidad, son importantes tenerlos en cuenta y aumentan la probabilidad de tener un dolor torácico de origen isquémico. El examen físico debe estar orientado obviamente al diagnóstico de un síndrome coronario inicialmente, debido a que este es el más probable y el más común cuando nos llega un paciente con dolor torácico. Sin embargo, no debemos descartar otras causas potenciales graves, como lo es distensión aórtica, embolismo pulmonar, ruptura esofágica. Con respecto al electrocardiograma, es un pilar fundamental y se debe hacer a la par del abordaje anamnésico. Se debe hacer inicial, se debe hacer en los primeros 10 minutos de consulta del paciente. Y debemos tener la capacidad de poder analizarlo, leerlo y determinar si el paciente necesita estar en una sala de reanimación, necesita estar en una sala de urgencia, necesita estar remitido en un centro especializado. Por medio de este gráfico, por medio de sí, de este gráfico podemos entonces resumir la importancia del electrocardiograma en el abordaje de estos pacientes. Inicialmente, si nos llega un paciente con dolor torácico, por medio de la clínica, por medio del abordaje anamnésico y la exploración física, mm, obviamente adicional por medio del electrocardiograma, determinar si el paciente, pues cuál sería la posible causa del paciente. El electro se debe hacer en los primeros 10 minutos, a pesar de que el paciente no tenga un electropatológico, a pesar de que esto pues no tenga un electropatológico, si el paciente tiene una alta probabilidad de síndrome coronario agudo, pues lo que debemos hacer es hacer electrocardiogramas seriados y comparativos para determinar si hay algún tipo de transformación patológica del electro. Por lo tanto, no debemos del todo confiarnos del primer electro. Si tenemos una alta sospecha de síndrome coronario, repetir a los 10, a los 15 o a los 20 minutos de realizado el primer electro. Si el paciente pues tiene un infarto agudo de miocardio por medio de una elevación del ST, pues iniciar la guía o el abordaje de estos pacientes. Si el electro tiene una elevación difusa del segmento, descartar pericarditis. Si hay una depresión o si no hay cambios en el electro y con alta probabilidad y que adicional de eso tenga pues aumento de biomarcadores, pues hacer la guía de síndrome coronario sin elevación del ST. Si el primer electro no es diagnóstico o es normal, repetir el electro como les había comentado y mandar troponinas. De igual forma, también realizar las derivaciones B7 a la B9, debido a que estos pues, nos harían sospechar de un infarto de cara posterior. Y si tenemos en el electro un paciente con una arritmia de nueva aparición, pues eh, enfocar al paciente
con una nueva arritmia. Pues la guía nos dice el abordaje específico para la arritmia. Con respecto a los biomarcadores, la guía nos dice que los biomarcadores que más se debe utilizar y los que mayor evidencia tienen son las troponinas. Las troponinas de alta sensibilidad y se desusa lo que son las isoenzimas miocárdicas de creatinina sinasa o la CPK, siendo estas menos importantes o las que menos evidencia tienen con respecto a las troponinas. Por lo tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de mandar troponina a los pacientes de alta sensibilidad, preferir este biomarcador sobre cualquier otro. Y con respecto a las imágenes, normalmente en el dolor torácico de origen isquémico no se mandan imágenes con el fin de realizar el diagnóstico. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que se puede mandar las imágenes con el fin de hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en la disección de aorta, vamos a ver que el paciente que viene con dolor torácico pues va a tener un, un, un botón aórtico muy prominente. Por ejemplo, en embolismo pulmonar, aunque no se hace el diagnóstico, sí podemos ver en algunos casos que va a haber que en los cilios pulmonares van a estar bastante congestivos y va a haber una redistribución del aire hacia los ápices pulmonares. En el síndrome coronario, el síndrome aórtico agudo, también vamos a evidenciar un tapón aórtico muy prominente y una verticalización de la imagen cardíaca. En la neumonía, obviamente, vamos a ver lo que es las zonas de condensación pulmonar, que nos hablan pues, de un proceso infeccioso. Entonces, como resumen en esta parte, si nos llega un paciente con dolor torácico, debemos determinar la estabilidad del paciente con el fin de realizar conductas de estabilización de la vía aérea, con estabilización cardiovascular y circulatoria. Realizar entonces el abordaje anamnésico por medio de todas las características que le dije anteriormente, con el fin pues de diferenciar, de hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo y diferenciar otras causas de dolor torácico grave. A los 10 minutos, máximo a los 10 minutos debemos de tener un electrocardiograma que nos deje claro el diagnóstico del paciente y de esta manera hacer el diagnóstico de síndrome coronario con elevación del ST, que es cuando tenemos una elevación significativa del segmento ST, una elevación convexa en derivaciones anatómicas en el electrocardiograma. Si no, entonces hacer el diagnóstico de otras causas de dolor torácico agudo, como es elevación del síndrome coronario sin elevación del ST, que es cuando tenemos las troponinas positivas, o hacer un diagnóstico de embolismo pulmonar teniendo en cuenta las características o los factores de riesgo por medio de la escala Wells, o el diagnóstico de un embolismo por medio de angiotomografía. Otros diagnósticos como la disección aórtica por medio del diagnóstico por medio de una angiotomografía también. Y otros diagnósticos como neumonía, neumotoras, perforación esofágica o taponamiento cardíaco. Ya por último, y en forma de descarte, pues hacer diagnóstico de dolor torácico no cardíaco o no letal, que básicamente esos dolores torácicos de bajo riesgo. Ya esto se hace de forma de descarte, después de haber descartado las características, las causas graves de dolor torácico. Y es aquí en donde entramos nosotros en un problema en la decisión del paciente. No es fácil determinar cuáles son esos pacientes que tienen dolor torácico y que podemos darle de alta o aquellos que se deben hospitalizar para estudios. Es por eso que la guía nos dice la importancia de realizar
la clasificación de pacientes teniendo en cuenta su alta probabilidad, baja probabilidad o probabilidad intermedia de tener desenlaces o desenlaces, malos desenlaces o un dolor torácico grave. Es por eso que se debe determinar eh, el riesgo MASE, que es aquellos pacientes con alta probabilidad de dolor torácico eh, isquémico. La guía nos trae esta gráfica que nos habla de cuáles son esos pacientes que se deben dejar en el hospital y cuáles son esos pacientes que se le pueden dar de alta. Aquellos que tengan un síndrome coronario agudo o aquellos que tengan un riesgo alto son pacientes que se deben quedar en el hospital para poder realizar una coronariografía invasiva y poder determinar las características de la patología cardíaca del paciente. Se debe de igual forma individualizar aquellos de alto riesgo o alta probabilidad con el fin de determinar si esos pacientes se les puede dar de alta o se les debe realizar también un abordaje hospitalario. Por ejemplo, los de alto riesgo, algunos de alto riesgo y de riesgo intermedio se pueden dejar en el hospital con el fin de realizar abordajes con el fin de realizar pruebas anatómicas y funcionales del corazón. O a algunos se les puede dar de alta, o sea, hacer una evaluación ambulatoria por medio de estudios de imágenes como son las tomografías, como lo son el ecocardiograma transtorácico. Ya por último, aquellos pacientes con riesgo bajo, eh, no necesariamente se debe realizar el abordaje en hospitalización, pero sí se debe realizar todo lo que es la escala de estratificación en urgencia, por medio pues de electrocardiogramas y por medio de ecocardiogramas eh, al pie de la cabecera del paciente. La escala HERS es una escala que nos dice la guía y que debemos utilizar para poder determinar cuáles son aquellos pacientes de alto riesgo, cuáles son esos pacientes de riesgo moderado o de riesgo bajo. La escala HERS nos habla de aquellos pacientes que tienen historia de enfermedad cardíaca, aquellos pacientes que tienen cambios en el electrocardiograma, aquellos pacientes que son factores de riesgo, que tienen la edad como factor de riesgo, mayores de 65 años o menores de 45 años, aquellos factores que tienen riesgos cardiovasculares como dislipidemia, diabetes, y aquellos pacientes que tienen las troponinas positivas o negativas. Y de esta forma se clasifica en alto riesgo, bajo riesgo y mediano riesgo. Aquí tenemos entonces un diagrama eh, que nos ayuda a concluir cómo debemos abordar a estos pacientes. Si el paciente en el electrocardiograma no tiene aparentemente una causa cardíaca obvia, no necesita pruebas adicionales, el paciente se le puede dar de alta. Si el paciente con el electrocardiograma em, tampoco tiene cambios obvios de síndrome coronario, pero a pesar de eso tiene factores de riesgo, pues se puede hacer otras pruebas cardíacas en caso tal sea necesario. Si el paciente por medio del electrocardiograma tiene cambios de síndrome coronario agudo, obviamente se debe hacer el abordaje de revascularización y al finalizar determinar por medio de vías de decisión clínica si el paciente necesita realizarse otros estudios de abordaje. Em, si el paciente es de bajo riesgo, pues se le puede dar de alta después del abordaje de síndrome coronario. Si el paciente es de riesgo intermedio o de riesgo alto, se puede hacer una coronariografía invasiva. Dentro de estas, eh, dentro de las abordaje de los pacientes con coronariografía invasiva, estos pacientes deben tener una prueba anatómica, una prueba funcional de su estado cardíaco. Las pruebas anatómicas normalmente son la angiotomografía y las pruebas de estrés son las pruebas
son las pruebas de estrés con dobutamina. Estos pacientes se les debe hacer rutinariamente después del alta, a los 2 años y al año. En los pacientes con dolor torácico agudo con riesgo intermedio, inicialmente se le debe hacer un ecocardiograma transtorácico como prueba adicional o complementaria. También se le puede hacer una prueba anatómica, como lo es la angiotomografía coronaria, con el fin de determinar la presencia de placas ateroscleróticas o una enfermedad coronaria obstructiva. Y por último, aquellos que tengan una enfermedad coronaria conocida, la prueba de estrés es importante para determinar si el paciente necesita una reintervención. Y es aquellos que tienen aproximadamente del 40 al 90% de una enfermedad arterial coronaria proximal, o aquellos que tengan una angiotomografía que evidencie una isquemia de vasos específicos. Entonces, con respecto al abordaje de todos esos pacientes, es importante inicialmente hacer una buena anamnesis para poder determinar cuáles son las características clínicas del paciente. De forma simultánea, realizar el electrocardiograma, siendo la prueba la prueba inicial más importante para estos pacientes. Ya teniendo un diagnóstico del paciente, determinar cuáles son esos pacientes que necesitan un abordaje rápido y cuáles son esos pacientes que necesitan un abordaje hospitalario. Y ya finalizando el abordaje de estos pacientes, determinar cuáles son aquellos que necesitan pruebas complementarias y un abordaje exhaustivo intrahospitalario por medio de angiotomografías, por medio de ecocardiogramas y por medio de pruebas de estrés. En términos generales, este es un abordaje muy completo y un abordaje muy interdisciplinario. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cuáles son esos pacientes que se benefician de ser atendidos en otros centros hospitalarios que tengan cuidados intensivos, que tengan cardiología, que tengan medicina interna, y cuáles son esos pacientes que podemos nosotros abordar en nuestra clínica. Listo, eso sería todo. Gracias por su atención. Javier, muchas gracias. Yo pienso que es una guía muy práctica de estudiar, muy práctica para presentar también, y pienso que lo hiciste pues fácil. Yo creo que es muy claro pues el enfoque que hay que tener de este tipo de pacientes, y creería yo que pues yo no tengo ninguna apreciación ni ninguna observación. No sé si alguien quiere hacer alguna observación al respecto. Diferente a la guía, yo sí pienso que hoy los médicos del servicio de urgencias, médicos generales del servicio de urgencias, sí deben tener ya unas bases del nuevo tema que se llama POCUS. El POCUS es un abordaje cardíaco y pulmonar ultrasonográfico que se puede hacer de una forma práctica por parte de ustedes, y incluso con el ecógrafo que en urgencias se puede hacer. Yo esperaría que en algún momento pues hubiese la oportunidad de que en cabeza del coordinador médico de urgencias pudiesen ingresar en el mundo del POCUS, que sé que es importante para este tipo de pacientes. No sé si hay alguna otra observación. Bueno, al parecer no hay más observaciones. Por favor, no olviden firmar la asistencia. Si haya personas fuera de Clínica del Prado, se les agradece que también firmen la asistencia. Muchas gracias, por favor, firmar, y hasta la próxima. Javier, muy bien, te felicito. Muy buena presentación. Muchas gracias.